Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Cassid. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Izuku entró al salón de clases, 2 minutos tarde y jadeando por la carrera, y de inmediato fue arrojado hacia atrás al pasillo por unos gritos explosivos. ¿Dónde has estado? Gritó Kacchan por encima del estruendo general. Su maestra intentó controlar el caos, pero no tuvo mucha suerte. Izuku llegó solo 2 minutos tarde. No era como si esto no hubiera sucedido antes varias veces, no era como si Kacchan no hubiera llegado 5 minutos tarde el martes pasado. ¿Qué estaba pasando? Izuku miró al resto de su clase con total desconcierto, tratando de encontrar un hilo de conversación en medio del bullicio. ¿Dónde estabas? Gritó Abe, con el rostro contorsionado por el miedo y la confusión. Solo llegó 2 minutos tarde. Protestó Izuku. ¿Se había perdido el comienzo de un examen importante? Se suponía que ninguno de los exámenes estandarizados nacionales se llevaría a cabo este mes e incluso llegar 2 minutos tarde a uno de ellos no provocaría este tipo de reacción. Hoy estaban discutiendo sus formularios de interés profesional, pero eso era todo. No se suponía que sucediera nada urgente. 2 minutos tarde, Deku. ¿2 minutos? ¿Estás loco? Gritó Kacchan con voz estridente, con los ojos muy abiertos por la furia y algo más. ¿Miedo? ¿O era alivio? ¿Qué está pasando? Preguntó Izuku suavemente, su pregunta confusa se perdió bajo una nueva ronda de gritos. Cállate. Gritó el señor Kondo, su profesor titular. La cacofonía se convirtió en un murmullo. Midoriya, ¿dónde has estado la última semana? La mandíbula de Izuku se abrió de par en par, desconcertado. Yo he estado en clase y una vez estuve en un club escolar y fui a la tienda de comestibles el sábado y mi madre y yo fuimos al cine, pero la mayor parte del tiempo estuve en casa. No pudo evitar formularlo como una pregunta, la fría sospecha de que todos aquí sabían algo que él no sabía le provocó escalofríos en la sangre. El señor Kondo entrecerró sus ojos oscuros y continuó con cautela. Midoriya, denunciaron tu desaparición hace una semana. Nadie te ha visto en 8 días. La policía ha estado peinando la ciudad buscándote. Lo siento. ¿Qué? 30 minutos después de llegar tarde a clase, Izuku se encontró bebiendo té en una cómoda sala de interrogatorios en la comisaría central de policía de la ciudad. Era un buen té. No se había dado cuenta de lo sediento que estaba, ni de lo frío que hacía. Su ropa, que no era de camuflaje pero parecía la que llevaría un mercenario, estaba rota y llena de suciedad y sangre. Parte de esa sangre era definitivamente de Izuku. ¿Era toda de Izuku? Eso era difícil de decir. No recordaba haberse puesto esas prendas. No recordaba haber escondido una navaja automática en su bota, ni tampoco haber colocado los cuchillos arrojadizos en fundas debajo de sus mangas. Había entregado los cuchillos arrojadizos cuando le pidieron que se desarmara, esos cuchillos eran difíciles de pasar por alto una vez que Izuku comenzaba a prestar atención a lo que llevaba puesto, pero no había notado la navaja automática oculta hasta ahora. Un detective entró en la habitación y cerró la pesada puerta con un clic. Buenos días, Midoriya. Me alegra verte ileso. Señor, dijo Izuku, no me di cuenta hasta hace un minuto, pero tenía ese otro cuchillo en mi zapato, señaló el arma que había dejado en una mesa auxiliar cerca de la puerta, a varios metros de distancia y definitivamente fuera de su alcance. El hombre de cabello negro miró a Izuku con ojo crítico. ¿No recuerdas haber conseguido esas armas? Izuku negó con la cabeza. Yo no recuerdo nada. ¿Algo? ¿Qué quieres decir con eso? Yo, no sé dónde he estado la última semana. No recuerdo nada, dijo Izuku, tratando de no entrar en pánico mientras admitía esta aterradora verdad en voz alta. No sé dónde conseguí esta ropa o dónde conseguí esos cuchillos. No sé quién me cortó el pelo, pero debería estar mucho más largo que esto. No recuerdo cómo me hice estos cortes, se subió la manga para revelar las costras que aún se estaban curando. Parecía una marca de mordedura. No sé cómo me hice las cicatrices en el pecho, que parecen que las he tenido durante años, pero sé que no las tenía la última vez que miré. No recuerdo nada. Prácticamente estaba gritando y, en algún momento, se había levantado y había arrojado su silla a un lado. Por favor, tienes que creerme, yo no. Tranquilízate, Midoriya, cálmate. Te creo. Sé que me estás diciendo la verdad. Respira profundamente. El estudiante lo hizo. Ahora siéntate y tómate un té. Te hará bien.
Con dedos temblorosos, el pelinegro agarró su taza y bebió unos sorbos. Mi don, explicó el detective, se llama detector de mentiras humano. Puedo saber si alguien me está engañando. Tú no. Mi madre sabe que estoy bien, murmuró Izuku. Hemos enviado a alguien a buscarla al trabajo, la tranquilizó el detective. Llegará pronto. Tenemos mucho de qué hablar, pero, si quiere, podemos esperar hasta que llegue. Izuku negó con la cabeza. No quiero hablar de esto con ella mirándome. La molestaré más. Muy bien, Midoriya, ¿puedes decirme qué recuerdas de lo que consideras que ocurrió esta mañana? El lunes 14. ¿Qué recordaba? Me levanté, anoche me quedé despierto hasta tarde, viendo una recopilación de éxitos de All Might, se encogió de vergüenza. No debería haberlo admitido. Estaba realmente cansado, así que casi me quedé dormido mientras sonaba la alarma. Iba tarde, así que agarré solo granola para desayunar mientras salía corriendo por la puerta, pero en realidad no recuerdo haber comido mucho. Iba a mitad de camino a la escuela y comencé a sentirme mal, náuseas, tal vez por comer rápido y correr, así que me senté en un banco, en la parada de autobús de la ruta 223, la que está al lado del parque que es un triángulo, no podía recordar el nombre del parque, pero el parque del triángulo era como la mayoría de la gente lo llamaba de todos modos, para descansar un minuto y supongo que me quedé dormido allí. El detective asintió, animando a Izuku a continuar. Me desperté y yo, no estaba en el banco, pero realmente no me di cuenta de que eso era extraño. No tiene sentido, pero no me pareció raro en ese momento. Fue solo, bueno, aquí estoy. Me di cuenta de que casi era hora de ir a la escuela, miró su reloj. Este no es mi reloj. No sé dónde lo conseguí, pero no es mío. Parecía una especie de cosa cara que usaría el personal militar que depende hasta el último segundo del tiempo. De todos modos, me levanté y corrí a la escuela porque no quería llegar tarde. No me di cuenta de que no estaba en mi uniforme. Tampoco me di cuenta de que no tenía mi mochila, llegué a la escuela y llegué como 2 minutos tarde. Y todos comenzaron a gritarme y a chillar y me confundí mucho, y luego el señor Kondo me llevó a la recepción y el director llamó a la policía y. Luego terminé aquí. Asintió el detective, cerrando el libro donde había tomado notas cuidadosamente sobre el testimonio de Izuku. Fuiste a la escuela el día 14. Llegaste a tiempo. ¿No recuerdas nada de la escuela? Hiciste un examen sorpresa de matemáticas y sacaste una nota perfecta. En educación física jugaste al balón prisionero. Entregaste los formularios de interés profesional y los comentaste. Izuku sacudió la cabeza, luchando contra la nada porque no había nada allí, ninguna pared que bloqueara los recuerdos, ninguna niebla que oprimiera alguna parte de su cerebro, simplemente nada. No hay nada allí, dijo. Pensé que hoy era lunes. No, ¿estás seguro de que fui a la escuela? Por supuesto que el detective estaba seguro, pero nada tenía sentido en ese momento. Sí, asintió Tsukauchi. También conociste a All Might ese día después de la escuela. Él capturó a un villano que te perseguía y le preguntaste si creía que una persona sin don podría convertirse en un héroe clandestino. Te dijo algo como, no estoy seguro, posiblemente. ¿Estás seguro de que no recuerdas eso? Izuku miró boquiabierto a Tsukauchi, incapaz de cerrar la boca. Finalmente, logró encontrar la presencia de ánimo para enfurecerse contra los cielos. Conocí a All Might, y ni siquiera lo recuerdo. ¡No! Esto no puede estar pasando. La boca de Tsukauchi se curvó en un leve atisbo de sonrisa. Dijo que eras un poco fanático. Izuku sintió que la sangre se le escapaba del rostro y que la mortificación líquida ocupaba su lugar. All Might y yo nos conocemos bien. Eso fue realmente genial. Estaba bastante interesado en tu caso, ya que posiblemente fue la última persona que te vio antes de tu desaparición. Estoy tan avergonzado, murmuró Izuku, escondiendo su rostro detrás de sus mangas sucias. ¿Y qué llevo puesto? ¿Por qué está tan suelto? Esa era una buena pregunta. Es una capa exterior diseñada para usarse sobre un chaleco antibalas. Está suelta porque no llevas nada debajo ahora, aunque supongo que antes sí. Izuku se atragantó. También supongo por tu reacción que nunca antes habías tenido ropa como esta, o alguno de los cuchillos que tenías. El detective abrió su cuaderno de nuevo. No, murmuró Izuku. Y ciertamente no sé cómo usarlos. Dijiste que no estabas en el banco de la parada del autobús cuando te despertaste esta mañana. ¿Dónde estabas y qué hora era?
Faltaban 18 minutos para que sonara el timbre de fin de curso. Su recuerdo de cómo se había despertado era borroso. ¿Dónde había estado? Estaba apoyado en un contenedor de basura detrás de una tienda de conveniencia, Lawson, la que estaba frente al jardín de infantes, estaba detrás de Lawson. En ese momento no se te ocurrió que esto era extraño. Izuku negó con la cabeza. No. Lo único que pensé fue que tenía que ir a la escuela o llegaría tarde. El detective asintió. ¿Alguna vez te ha pasado algo parecido? ¿Alguna vez has perdido la noción de dónde estabas y has aparecido en un lugar inesperado? ¿Alguna laguna en tu memoria? ¿Ha ocurrido algo extraño en las últimas semanas, a ti o, de hecho, a alguien que conozcas? Izuku rebuscó entre sus recuerdos con cuidado. Quiero decir que a veces me distraigo cuando voy caminando a la escuela y me sorprende que ya esté allí, pero creo que todo el mundo hace eso. ¿Solo soñando despierto? No es, creo que he hecho eso toda mi vida. Tsukauchi estuvo de acuerdo con él. ¿Algún extraño inusual? ¿Recibiste llamadas telefónicas o mensajes de texto extraños o interactuaste con alguien en línea que fuera de algún modo raro? Interrogación de cierre. Izuku volvió a negar con la cabeza. Paso algún tiempo en foros de héroes, pero no pasó nada raro allí, nada más raro que las típicas guerras de comentarios en internet, de todos modos. Muy bien, el detective volvió a guardar su cuaderno. Creo que esa es toda la información que puedo sacarte por ahora. Supongo que tu madre ya estará aquí. Voy a dejarla entrar y así podremos hablar todos. Izuku hizo una mueca. Debe estar frenética, murmuró. Ella estaba muy preocupada por ti. Tsukauchi se fue, llevándose consigo la misteriosa navaja de Izuku. Izuku se sentó solo, tratando de alejar pensamientos intrusivos y perturbadores. Con suerte, el detective volvería pronto. El estudiante terminó su té e hizo una mueca de dolor por una punzada de hambre. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había comido algo? Debió haber comido durante su semana de ausencia, probablemente. Podría haber comido cualquier cosa o nada. Podría no haber hecho nada o nada. ¿De quién era la sangre que estaba pegada a sus rodillas? Podría haber matado a alguien y no tendría idea. Parecía bastante obvio lo que le había pasado. El detective no había explicado la conclusión, pero no hacía falta. Izuku podía ser joven, pero no era tonto. Había estado poseído. Alguien con un don de control mental, posesión o alteración de la memoria, lo había robado durante una semana y lo había usado para, quién sabe qué propósito. ¿Robo? ¿Asesinato? ¿Escapar conduciendo? Parecía que lo habían usado para algo violento en lugar de algo sexual, y no estaba seguro de si eso debería hacerlo sentir mejor o peor. ¿Pero por qué devolverlo? Lo alejaron de su madre y de la escuela sin importarles el impacto que esto tendría en él o en su comunidad, y luego lo devolvieron. Realmente no quería pensar en eso, no cuando estaba considerando el final de su propia vida, pero probablemente hubiera tenido más sentido simplemente matarlo. Borrar la evidencia. ¿Izuku había escapado de su captor de alguna manera? ¿El quirk usado en él tenía alguna limitación a la que se llegó inesperadamente? ¿Alguien le había mostrado misericordia y lo había liberado después de que cumpliera su propósito? ¿El individuo que lo capturó era simplemente una persona horrible pero no estaba dispuesta a asesinar a un niño? La puerta se abrió y entraron 3 personas en la sala de interrogatorios. Uno era el detective, otro la madre de Izuku y el tercero un hombre desaliñado y de pelo largo con una enorme bufanda de color blanquecino. Izuku esperaba sollozar. La mirada en los ojos secos de su madre era casi peor que eso. Parecía como si acabara de ver un milagro. Claramente había esperado volver a ver a su hijo, pero en realidad no lo esperaba. Midoriya Inko avanzó lentamente, con cautela, como si pudiera romper la ilusión caminando demasiado rápido. Echó los brazos alrededor del cuello de Izuku y lo abrazó con fuerza. No me había atrevido a tener demasiadas esperanzas, susurró con voz ronca en su oído. ¿Dónde has estado? Izuku hizo una mueca. No lo sabe, interrumpió el detective. No recuerda nada de la última semana. El hombre desaliñado levantó una ceja. ¿Estás seguro? ¿Eres un detector de mentiras, Aizawa? No lo creo. Tomemos asiento todos. Los 4 se sentaron alrededor de la mesa, la madre de Izuku lo suficientemente cerca como para abrazar al niño por los hombros. Mi nombre es Aizawa Shouta, se presentó el hombre desaliñado. Soy un héroe clandestino. Estaba trabajando en tu caso. Gracias, dijo Izuku, sin estar seguro de si era apropiado, pero sintiendo que tenía que decir algo. ¿Qué pasa ahora? Aizawa y Tsukauchi intercambiaron miradas.
Necesitamos mantenerte bajo observación durante unos días, dijo el héroe. Para asegurarnos de que no haya ningún problema crónico y realizar algunas pruebas. ¿Alguien ya te ha tomado una muestra de sangre? Izuku negó con la cabeza. Deberíamos obtenerla pronto, para comprobar que no te han drogado. Probablemente fue una peculiaridad, pero conviene estar seguro. ¿Qué le pasó? Preguntó fríamente la madre de Izuku. Tsukauchi comenzó después de otra ronda de miradas intercambiadas con Aizawa. Lo que sabemos con certeza es esto. Midoriya Izuku se fue a la escuela el lunes pasado, se detuvo a descansar en un banco y se despertó esta mañana en un callejón, desorientado y vestido con equipo de combate. Fue a la escuela sin darse cuenta de que algo andaba mal y rápidamente terminó aquí. El día que Midoriya Izuku desapareció, asistió a clases como de costumbre y, además de ser quizás un poco callado y distante, no se comportó de manera extraña. Tuvo un breve altercado con otro estudiante, Bakugou Katsuki, después de que ambos revelaran su intención de tomar el examen de ingreso a la preparatoria UA. Bakugou supuestamente dañó la propiedad de Midoriya, quemó a Midoriya con su don y le dijo a Midoriya que el mundo estaría mejor sin él, aunque nadie ha informado sobre la redacción exacta de lo que se dijo. Izuku parpadeó asombrado. ¿Kacchan le dijo algo así? Su madre gruñó ferozmente, con un brillo casi salvaje en sus ojos. Claramente nunca había escuchado estos detalles antes. Tienes derecho a presentar cargos contra él por, como mínimo, destrucción de propiedad y asalto. No quiero presentar cargos, Izuku negó con la cabeza. Ni siquiera lo recuerdo y él no es así, en realidad solo estaba loco. El héroe clandestino arqueó una ceja. Además, no quiero arruinarle la vida por esto, tal vez no pueda ingresar a la escuela de héroes con algo así en su historial. Aizawa ladeó la cabeza. Uno podría pensar que alguien que se comporta de esa manera no merece entrar a la escuela de héroes, Midoriya. Si mi hijo no quiere presentar cargos, no los presentaremos, dijo Inko, pero que Dios ayude a ese chico cuando le cuente esto a Mitsuki. Tsukauchi asintió en reconocimiento. Lo hacía mucho, prefiriendo esa señal no verbal aún está bien. Continuando, sabemos que Midoriya dejó la escuela rápidamente y sabemos la ruta que tomó a casa, porque All Might lo encontró esa tarde. Midoriya estaba huyendo de un villano al que hemos comenzado a referirnos como Slimer. All Might capturó a este villano. Midoriya le preguntó a All Might si podía tener un autógrafo y también preguntó si sería posible o no que un individuo sin don muy motivado se convirtiera en un héroe clandestino porque, y cito, la mayor parte de eso es recopilación de inteligencia y caza de emboscadas donde los poderosos don son innecesarios. Aizawa ladeó la cabeza y HMPH. ¿Izuku realmente había dicho eso? Debió haberlo hecho, ¿verdad? All Might dijo que podría, tal vez, ser posible, aunque sería muy peligroso para alguien sin un don seguir ese camino. Midoriya pareció satisfecho con esta respuesta, agradeció a All Might y se fue, aparentemente en dirección a su propia casa. Midoriya nunca llegó. Midoriya Inko llamó para informar de su desaparición a medianoche. A pesar de que no había desaparecido durante 24 horas, su edad hizo que se lo declarara desaparecido y se organizara una búsqueda. A pesar de los mejores esfuerzos de la policía y los héroes clandestinos, Midoriya no fue visto de nuevo hasta esta mañana. Hemos revisado las imágenes de vigilancia del Lawson donde Midoriya se despertó, eso fue rápido. Izuku solo lo había mencionado hace unos minutos. Estuvieron felices de enviarnos una copia de sus grabaciones. Midoriya llegó al callejón a la 1:57 am, se apoyó en un contenedor de basura cerrado y se quedó dormido rápidamente. Lo único digno de mención es que saltó sin esfuerzo una cerca de alambre muy alta cuando llegó. La madre de Izuku suspiró profundamente. ¿Qué significa todo esto? Aizawa tomó el mando. Parece bastante claro que Midoriya estaba bajo los efectos de un quid de control mental o posesión. He visto esto varias veces en mi carrera, aunque esta es la única vez que he visto a alguien regresar completamente intacto después de un secuestro así. Sin embargo, tengo curiosidad, ¿eres capaz de saltar una valla de 4 metros como un gato, Midoriya? Izuku negó con la cabeza. El héroe asintió. Levántate, entonces. Quiero intentar algo. ¿De acuerdo? Deja de tartamudear, no voy a hacerte daño. Izuku siguió al héroe hasta el centro de la habitación. Aizawa se abalanzó sobre él, agarrándole la muñeca con fuerza. Antes de que supiera lo que estaba haciendo, Izuku dio un paso adelante, girando el brazo mientras lo hacía, usando todo su cuerpo para soltar su mano del agarre del héroe subterráneo y preparándose para llevar a cabo un contraataque.
Izuku parpadeó en estado de shock y se quedó allí mudo, preguntándose qué tipo de disciplina marcial acababa de usar. Creo que ese fue un movimiento de Hapkido, básico pero perfectamente ejecutado. ¿Has estudiado alguna vez artes marciales de algún tipo, Midoriya? El estudiante, sorprendido, sacudió la cabeza en silencio. Es muy caro, dijo vagamente. Le hubiera encantado apuntarse a un gimnasio, pero él y su madre apenas lograban sobrevivir. Había intentado aprender algunas cosas con vídeos instructivos en internet, pero asistir a clases no era una opción. Nunca he oído hablar de una posesión que transfiera la memoria muscular, pero eso no significa que no pueda suceder. Normalmente, cuando encontramos a las víctimas de tales secuestros, no son sobrevivientes, si entiendes mi desafortunada alusión. Es feo, pero no tiene sentido fingir que no es cierto. La madre de Izuku fulminó con la mirada a Aizawa, pero permaneció en silencio. Izuku podía entender lo que quería decir el héroe, pero realmente deseaba que el hombre no hablara de esa manera, al menos no frente a Inko. No había necesidad de ser tan cruel. Me pregunto, Tsukauchi sacó una de las dagas arrojadizas que Izuku llevaba en su mochila. ¿Podrías tomarla y ver si puedes darle a ese tablero de dardos, Midoriya? ¿Había un tablero de dardos? Había un tablero de dardos. ¿Por qué había un tablero de dardos en esta habitación? No, dijo Izuku, tomando el arma por la hoja, no quiero destrozar tus cosas. Ese tablero de dardos tiene al menos 50 años. Complácenos, interrumpió Aizawa. De pie al otro lado de la habitación, Izuku fijó sus ojos en el objetivo y arrojó su arma. Aterrizó en el centro con un satisfactorio shunk. El estudiante sacudió la cabeza lentamente de un lado a otro, sin saber qué más hacer. Muy impresionante, dijo Aizawa, quiero decir, muy impresionante. Solo conozco a unas pocas personas que son tan buenas y una de ellas es Snipe. Snipe era realmente genial, trabajaba en la UA. Tal vez Izuku todavía tendría la oportunidad de ir allí después de todo esto. La locura se calmó. Izuku se sentó en el suelo. Tengo mucha hambre, dijo sin mucho sentimiento. Y quiero ir a casa. Pero no podía. Tenía que ir a estar bajo observación, lo que fuera que eso significara. Bueno, al menos podemos alimentarte, declaró Aizawa. Estar bajo observación significaba que Izuku tenía que quedarse en una casa segura durante la semana. Esta casa segura era en realidad un hotel. La policía le tomó una muestra de sangre, entre otras cosas, como su ropa, antes de proporcionarle una abundante ración de curry para el almuerzo y dejarlo a él y a su madre solos en la pequeña habitación. Este no era un hotel de lujo, pero claramente tampoco era un lugar barato. Todo estaba bien limpio y bien mantenido. Había un microondas y un refrigerador y dos camas que estaban lo suficientemente cerca como para tentar a uno a saltar entre ellas. Sí, Izuku iba a hacer exactamente eso después de que su madre se fuera a casa, independientemente del hecho de que sabía que había cámaras en la habitación principal. Le habían prometido que no había cámaras en el baño, por lo que consideró que el arreglo era aceptable. Los dos Midoriyas comieron juntos en una mesa diminuta en la esquina junto a la ventana. La mesa de aglomerado apenas era lo suficientemente grande para que ambos dejaran sus platos para llevar, pero era mejor que comer en el suelo. ¿Crees que puedes traerme mis deberes de la escuela? ¿Por qué tengo que quedarme aquí toda la semana? Preguntó Izuku, comiendo vorazmente a pesar de la ansiedad enfermiza que lo acechaba como un depredador implacable. Iba a sentirse enfermo y ansioso probablemente por el resto de su vida, tendría que acostumbrarse a comer, trabajar y vivir a pesar de esa sensación. Por supuesto, le dijo su madre, con la voz ligeramente temblorosa. Le sorprendió que no hubiera empezado a llorar todavía. Tenía que pasarle a uno o a ambos en algún momento. Era una característica familiar definitoria. Si no rompían a llorar, no eran Midoriya ya. Me alegro de no recordarlo, dijo Izuku. No sé qué había que olvidar, pero no creo que fuera bueno. Aún así, supongo que tendré que pasarme toda la vida preguntándomelo. El detective y el señor Aizawa harán todo lo posible para averiguar qué te pasó, dijo su madre con dulzura. Izuku negó con la cabeza. No me encontraron. No puedo imaginar que encuentren a la gente que me secuestró. Las lágrimas, por fin, cayeron por sus mejillas. ¿Estás? Se interrumpió, sin terminar la frase. ¿Izuku estaba bien? Eso era lo que había querido preguntar, ¿no? Era difícil de decir. No parecía haber nada malo con él físicamente, nada serio de todos modos. Las cicatrices en su pecho eran obviamente las secuelas de heridas de bala.
Las marcas que aún se estaban curando en su brazo eran, de hecho, una herida de mordedura de algo grande con un diseño de boca extraño, probablemente una persona con una mutación. El médico que le sacó sangre le informó de eso y le dijo que su otro brazo se había roto recientemente, aunque la velocidad de curación fue casi perfecta. No recordaba nada de ese dolor. Era la pelirroja, ni siquiera sabía cómo se suponía que debía sentirse al respecto y mucho menos lo que realmente sentía. ¿Qué sería socialmente aceptable sentir en estas circunstancias? Si al menos pudiera averiguar cómo esperaba la sociedad que se sintiera, tal vez podría reconstruir cuáles eran sus emociones en la práctica. ¿Izuku conocía a algún personaje ficticio o figura pública que hubiera pasado por algo así? No se le ocurrió ninguna. Me lo preguntaré hasta el día de mi muerte, murmuró Izuku, veré esas cicatrices en el espejo y me preguntaré quién me disparó y por qué, si lo merecía. Su madre lo abrazó y lo mantuvo así durante casi 10 minutos. No le permitieron pasar la noche allí. Debían aprovechar al máximo el tiempo que tenían. Finalmente, Inko le preguntó, ¿las cosas que escuché del detective, Katsuki te había dicho cosas así antes? Bueno, tartamudeó Izuku, no exactamente así. Izuku, ¿por qué no se lo dijiste a nadie? El estudiante se encogió de hombros. A nadie parecía importarle, murmuró, y chismorrear sobre el tema podría haber empeorado las cosas. A mí me importa. A Mitsuki le importará. Ella no crió a su hijo para que se comportara así. Bueno, él va a ser un héroe, y todos quieren que sea un héroe, así que debería conseguir. ¿Qué estaba tratando de decir Izuku? ¿Estás diciendo que debería tener más privilegios solo porque tiene una poderosa peculiaridad y ambiciones salvajes? Preguntó su madre. ¿Que no deberíamos juzgar a los héroes o futuros héroes con los mismos estándares que al resto de la sociedad? Yo pensaba que era todo lo contrario, que se suponía que los héroes debían dar ejemplo al resto de nosotros, ser mejores que nosotros. ¿No es eso lo que hace All Might? ¿No es por eso que lo admiras? Ella tenía razón. Siempre tenía razón. Si no puedo creer que lo conocí. No puedo creer que no lo recuerde. Lo siento, Izuku. Yo también. ¿Qué he podido hacer para merecer esto? Preguntó. ¿Qué me pasa para que me sigan pasando este tipo de cosas? ¿Cosas como esta? No tengo ningún don y eso es muy raro, así que qué mala suerte. Además, probablemente me hayan usado como arma viviente durante una semana, y eso tampoco sucede muy a menudo. ¿Qué hice para merecer esto? Le preguntó a nadie. No has hecho nada malo, Izuku, le dijo su madre con firmeza. No es tu culpa. Todavía no había llorado, aunque ahora tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Alguien te enseñó qué decirme? Se preguntó Izuku, con una extraña sospecha. Ella hizo una pausa, considerándolo. Me hice creer que te encontraríamos, comenzó, aunque la policía me dijo que probablemente te habías ido, creo que pensaron que te habías quitado la vida. Izuku empezó, sacudiendo la cabeza violentamente. Él nunca lo haría. Nunca. Eso sería rendirse y eso no era algo que Izuku haría jamás. Supongo que fue por lo que Katsuki te dijo. No me dijeron nada sobre eso. Me hice creer que te volvería a ver y me preparé para cuando te encontráramos. Leí algunos libros sobre cómo manejar mis emociones, sobre cómo ayudar a las víctimas de secuestro y de control mental a enfrentar las consecuencias. Hasta ahora lo estaba haciendo muy bien. Esos libros deben ser buenos. Oh. Gracias, mamá. Siempre eres la mejor para mí. Izuku nunca había tenido un sueño lúcido, al menos no que lo recordara. Era muy extraño ser claramente consciente de que estaba dormido y, sin embargo, estar tan inmerso en el mundo de los sueños por el que caminaba. Estaba en un sótano, tal vez, la luz de la luna brillaba a través de un puñado de ventanas colocadas tan arriba en la pared que casi alcanzaban el techo arqueado. Linternas eléctricas tenues y un puñado de velas iluminaban mesa tras mesa del comedor. Izuku no reconoció a ninguna de estas personas y, sin embargo, los conocía. Eran amigos, compañeros. Una de ellas, una mujer con garras y colmillos hechos de hielo, lo saludó con la mano y le guiñó un ojo. Él le devolvió el saludo juguetonamente, moviéndose rápidamente entre las filas. Quería comer antes de que se acabara toda la buena comida, después de todo, y ya había una gran fila. Todos iban de uniforme, como debía ser. Eran un ejército, necesitaban lucir como una fuerza unida. Izuku parpadeó para quitarse el sueño de los ojos. Le tomó unos minutos recordar por qué estaba en un hotel y no en su cama en casa.
Suspiró y se obligó a levantarse y vestirse con los pantalones de chándal y la camiseta genéricos que le había proporcionado la policía. Su madre le traería más ropa cuando viniera con sus deberes. Por ahora tendría que arreglárselas. Unos minutos después, alguien llamó a la puerta y Aizawa entró ante el saludo de Izuku. «Buenos días, Midoriya», dijo el héroe, colocando una bolsa de pasteles y una taza de té en la pequeña mesa. «Te traje el desayuno». Gracias, señor», dijo Izuku. «No tienes que llamarme señor», resopló Aizawa. Izuku asintió. «Está bien. ¿Dormiste bien? Supongo». Un sueño extraño. Aizawa apartó una de las sillas de la mesa y tomó asiento. Izuku se sentó frente a su taza de té. ¿Qué clase de sueño extraño? Interrogación de cierre. Nunca he sido un soñador lúcido antes, dijo Izuku. El héroe clandestino enarcó una ceja. ¿Te das cuenta de que es casi seguro que es un efecto secundario del don que borró tu memoria? Sí, lo entendió, pero es probable que la química de mi cerebro se haya trastocado por completo, así que no hay razón para pensar que eso signifique algo en realidad. Probablemente solo sean tonterías. Aizawa resopló, presumiblemente por la palabra galimatías. ¿Qué pasó en este sueño, Midoriya? No mucho, en realidad. Estaba caminando por un comedor. Había mucha gente allí con uniformes militares, pero no pude ver ningún detalle, así que no sé si era un servicio militar real o no. El héroe entrecerró los ojos con sospecha, pero no dijo nada más. Gracias, por cierto, dijo Izuku, por buscarme. ¿Ya te agradecí por eso? El héroe asintió lentamente. Sí, y es mi trabajo. No tienes por qué agradecerme por ello. Izuku se encogió de hombros, frotándose la nuca con nerviosismo. Bueno, no tiene por qué ser tu trabajo, ¿verdad? Elegiste convertirte en un héroe, así que... En efecto. ¿Quieres ser un héroe clandestino, Midoriya? Esto iba a ser difícil de explicar. A Aizawa, no recuerdo esa conversación con All Might. Lo sé. Pero no pensé que quería ser un héroe clandestino, no creo que alguna vez lo hubiera considerado yo, como yo, no influenciado por lo que sea que me haya pasado, no le habría hecho esa pregunta a All Might. Siempre quise ser un héroe, pero siempre soñé con estar en primera línea. Aizawa levantó una ceja. Parecía que lo hacía mucho. Un individuo sin quirk sería terriblemente inadecuado para eso. Incluso la mayoría de los individuos con quirk son inadecuados para eso. De hecho, algo así como la mitad de la línea de frente actual estaría mejor como héroes de rescate o en la clandestinidad o uniéndose a los paramédicos o bomberos en su lugar. La línea de frente se trata de golpear a los pesos pesados más fuerte de lo que los pesos pesados te golpean a ti. Lo que tú, o tu sombra, le dijiste a All Might sobre por qué los individuos sin quirk pueden triunfar en la clandestinidad, eso es todo cierto. Es una buena idea. Izuku, habiendo terminado la mitad de su té, finalmente dirigió su atención a sus pasteles. ¿Por qué me estás contando esto? Creo que tienes potencial, dijo el héroe simplemente. Izuku lo miró fijamente, esperando una explicación. En cambio, el héroe sacó una espada, un cuchillo de entrenamiento de madera, pero Izuku no se dio cuenta de eso hasta que se puso de pie y desarmó al profesional con una técnica que probablemente era de un arte marcial del que Izuku nunca había oído hablar. Izuku miró el cuchillo por un momento antes de devolvérselo. No tengo ninguna razón para pensar que esos reflejos van a desaparecer. Eres inteligente. Estás motivado. Ahora estás en posesión de habilidades de lucha que tardan décadas en dominarse. Enseño el curso de heroísmo en la UA. Reconozco el potencial cuando lo veo. ¿Enseñas en la UA? Sí, lo sé. El detective dijo que querías postularte. ¿Eso fue real? Quiero decir, ¿recuerdas haber llenado el formulario de interés profesional de esa manera? Izuku asintió. Sí. Siempre quise ir a la UA, aunque, realmente esperaba entrar en educación general, si acaso. Incluso cuando las partes optimistas de su cerebro soñaban con alcanzar las estrellas, algunas partes más realistas de su cerebro seguían poniendo las cosas en perspectiva. No veo ninguna razón por la que no puedas entrar al curso de héroe, siempre que trabajes en tu fuerza y resistencia, y te asegures de tener la destreza física para usar esas nuevas habilidades correctamente, dijo Aizawa, con los brazos cruzados. Se permiten armas en la parte práctica del examen de ingreso, armas razonables de todos modos. Alguien intentó traer una pieza de artillería, una vez, y los profesores decidieron que no debería permitirse.
El formulario 21T es lo que probablemente necesites, continuó el profesor, sacando una carpeta con el logotipo de la UA en blanco sobre un fondo azul que colocó en la mesa junto al desayuno de Izuku. Es una solicitud para alquilar equipo de apoyo de la UA para el examen. Puedes pedir prestados cuchillos, hachas, bastones, cuerdas, ciertas piezas de equipo de protección como cascos y algunas cosas más especializadas. Te sugiero que arregles el préstamo de un cuchillo, tal vez 2 si tienes las habilidades para empuñar 2 armas. No lo sé, murmuró Izuku, mientras le daba un mordisco a su pastel por primera vez. Era delicioso, hojaldrado y relleno de chocolate suave. Aizawa asintió. Lo siento mucho por esto, muchacho, dijo. ¿Eh? Lamento que esto te haya pasado. Te estoy animando a que lo aproveches lo mejor posible, pero, maldita sea, lo siento, sé que los profesores no deberían decir malas palabras. Izuku no pudo evitar sonreír ante eso. No puedo imaginar lo desconcertante que debe ser esto. Estaría aterrorizado. Quiero decir, sí, estoy aterrorizado. Aparentemente lo ocultó bien. Estoy aterrorizado de que se den cuenta de que hice algo horrible, que lastimé a alguien o maté a alguien y no hay nada que pueda hacer al respecto. Probablemente nada que pudiera haber hecho al respecto. Probablemente nunca sabré si tenía la opción de lastimar a esa persona o no. Tal vez el don me obligó a actuar y ni siquiera estaba consciente, tal vez fue solo una sugerencia insistente y realmente debería ser considerado responsable y acusado por asalto o asesinato, o tal vez no hice nada malo en absoluto y simplemente me secuestraron para participar en algunos combates clandestinos en jaula o algo así y nadie resultó realmente herido porque todo fue un espectáculo. Creo que me gusta más esa última opción, aunque es súper espeluznante y muy poco probable. Aizawa lo observó con atención. Dado lo que aprendí sobre ti durante esta investigación, puedo decir con casi total confianza que nunca lastimarías a nadie si tuvieras otra opción. ¿Cómo sabía eso Aizawa? ¿Qué había aprendido y dónde lo había aprendido? ¿Había hablado con los compañeros de clase de Izuku o había algo más? La gente no tira a la basura una década de moral y comportamientos arraigados por capricho. Sea lo que sea que hayan hecho tus manos la semana pasada, no has hecho nada malo. Aizawa no podía saberlo con seguridad, pero era agradable escucharlo decirlo. Gracias. De nuevo, gracias. El héroe le dedicó una leve sonrisa. Varias personas han pedido verte. ¿En serio? ¿Quién podría ser? Ya había visto a su madre. ¿A quién más le importaría lo suficiente como para querer venir a hablar con él? Bakugou Mitsuki, Bakugou Masaru y Bakugou Katsuki quieren hablar contigo. Algunos otros compañeros de clase también han preguntado por ti, al igual que tu profesor, el señor Kondo. Estaría feliz de ver a los Bakugou. Puedes decirles a los demás que estoy bien, los veré en la escuela la próxima semana, pero no conozco a ninguno de ellos muy bien y no quiero hablar con ellos ahora mismo. No tenía muchos amigos en la escuela, ningún amigo, en realidad. Está bien. La familia Bakugou probablemente vendrá mañana. ¿Estás seguro de que quieres ver a su hijo? Entiendo que tu madre y su madre son amigas, pero... Izuku asintió con firmeza. En realidad no es tan malo como parece. Si tú lo dices, muchacho. Aizawa se fue. El agente clandestino presumiblemente estaba enseñando y cumpliendo con sus deberes de héroe. Aizawa no dijo si tendría la oportunidad de volver a visitarlo esa semana. Debía estar increíblemente ocupado, por lo que Izuku no esperaba volver a verlo. Alrededor del mediodía, la madre de Izuku llegó con el almuerzo, lecturas y tareas para él. Ponerse al día iba a ser una tarea ardua, pero Izuku podía manejarlo. Siempre estaba entre los mejores de la clase académicamente. Esto es espeluznante, murmuró, llenando otra hoja de trabajo sin apenas esfuerzo. ¿Qué? Preguntó su madre, que todavía estaba terminando su almuerzo. Ahora hablo inglés con fluidez y estoy bastante seguro de que sé cosas sobre matemáticas y ciencias que antes no sabía. Eso fue incluso más inquietante, en realidad, que saber que era un terror arrojadizo. Lanzar cuchillos era un reflejo, algo que sus músculos sabían hacer. Se trataba de información real impresa en su cerebro sin un origen discernible. Era útil, pero también violaba. Alguien le había metido todas esas cosas en la cabeza como si el cerebro de Izuku fuera de su propiedad. Apretó los dedos alrededor del lápiz hasta que se rompió. Me pregunto qué más sé ahora. Fue en la tarde del tercer día de observación de Izuku cuando los Bakugous vinieron a visitarlo. Inko e Izuku se sentaron en una de las camas. Mitsuki tomó asiento en la cama opuesta. Katsuki y Masaru acercaron una silla cada uno.
Creo que este mocoso tiene algo que decirte. Mitsuki miró con el ceño fruncido a su hijo. Kacchan se había visto así alguna vez. Derrotado y miserable, con los ojos entrecerrados y abatidos y sin un solo rastro de su habitual desafío. Lo siento por ser una perra contigo, Izuku. ¿Lo llamó Izuku? No Deku. Lo suficientemente cerca, suspiró Mitsuki. Y yo también lo siento por haber dejado que se saliera con la suya. Me mantuve firme en todas las cosas equivocadas. Masaru dijo algo similar. Kacchan se encogió, ardiendo por la humillación de que sus dos padres se disculparan en su nombre. En nombre de los dioses, ¿qué te pasó, Izuku? ¿Estás bien? Preguntó Mitsuki cuando su esposo terminó de hablar. No había esperado a escuchar si aceptaban la disculpa. Tal vez simplemente asumió que no. No lo sé, Izuku negó con la cabeza. Iba a tener que repetir muchas veces este discurso, ¿no? ¿Cómo que no lo sabes? Preguntó Kacchan bruscamente. Mitsuki le siseó como un gato enojado. No recuerdo nada desde el inicio del día lunes 14, Izuku se dio un golpecito en el costado de la cabeza con un nudillo. No hay nada allí, la policía tampoco sabe nada. O si saben que no lo van a decir, dijo Inko, con los brazos cruzados y una neblina oscura en los ojos. Por supuesto que lo dirían, ¿no? Eso es jodidamente aterrador, dijo Kacchan. Masaru y Mitsuki lo reprendieron por eso. Está bien, Izuku sacudió la mano. En cualquier caso, tiene razón. Sé cómo hacer un montón de cosas que antes no sabía y tengo cicatrices y una marca de mordedura que no recuerdo haber recibido. La temperatura en la habitación bajó notablemente al oír la palabra cicatrices. Pero en realidad no estás herido, Izuku. No lo estás, ¿verdad? Le preguntó Kacchan. Ya no. El médico dijo que me habían curado rápidamente varias heridas, pero, como dije, no sé nada al respecto. Mitsuki cerró los ojos y Masaru respiró profundamente, pasándose los dedos por el pelo repetidamente. No puedo descifrar si eres increíblemente desafortunado o increíblemente afortunado, dijo Kacchan. Creo que ambas cosas, respondió Izuku. El héroe clandestino que me buscaba me dijo que no suelen encontrar a gente con vida después de secuestros como este. Eso provocó una mueca de dolor en todos los presentes, excepto en Izuku, que ya se había vuelto insensible a esa horrible verdad en particular. ¿Puedo hablar contigo a solas? Preguntó de repente Kacchan, todavía negándose a levantar la mirada. Katsuki Mitsuki comenzó a gruñir. Está bien, intervino Izuku. Sí. Dejemos que los adultos hablen unos minutos. Los padres, algo a regañadientes, salieron al pasillo. Silencio. Después de un minuto de incómoda espera, Kacchan miró a Izuku a los ojos por primera vez. Pensé que te había matado, dijo. Izuku parpadeó. ¿Qué se suponía que debía decir a eso? Te dije que te suicidaras y luego desapareciste. Pensé que estabas muerto. Y fue mi maldita culpa. No lo hiciste, no fue nada, no sé lo que estoy tratando de decir. Izuku se frotó el pelo corto, sin tocar sus rizos. No recuerdo eso, Kacchan. ¿No lo sabes? Pensé que, ya te lo dije, no recuerdo nada de lo que pasó ese día, aparte de levantarme e ir a la escuela. Me senté en un banco en el camino porque me sentía mal y luego me desperté en un callejón al otro lado de la ciudad una semana después. ¿No recuerdas que te dije que saltaras del techo con la esperanza de que tuvieras un don en tu próxima vida? ¿Qué? Porque eso es lo que dije. Te lo dije a ti, carajo. Gruñó Kacchan. Y luego lo hiciste, quiero decir que pensé que lo habías hecho. No lo hice, susurró Izuku. Nunca lo haría. Kacchan siseó, inclinándose hacia atrás con los ojos cerrados y frotándose la cara con la palma de la mano. No lo dije en serio. Por supuesto que no, susurró Izuku. Nunca hubo ninguna duda al respecto. Nunca quise decir eso, nada de eso, solo no sé. Quería que te enojaras. Quería que me gritaras y me regañaras como lo hace la bruja y que pelearas conmigo como si pensaras que valía la pena y yo no supiera qué hacer cuando no lo hicieras. No te entiendo y... Izuku suspiró. Yo tampoco te entiendo, Kacchan. Pasé toda la semana, dijo, sonando como si no hubiera dormido en días, preguntándome qué diablos me hizo decir algo así cuando sabía que era jodidamente repugnante. Si alguna vez atrapara a alguien más diciendo algo así, lo golpearía hasta hacerlo papilla, pero por alguna razón te lo dije de todos modos y no pude retractarme. Pensé que estabas muerto y nunca tendría la oportunidad de retractarme y tendría que vivir con eso por el resto de mi vida, vivir con sangre en mis manos que nunca podría lavar. Katsuki respiró profundamente, calmándose notablemente.
Izuku no se había dado cuenta de que eso era algo que Kacchan era capaz de hacer. Esa podría haber sido mi vida. No la quiero. Ya no quiero ser esa perra. Los dos viejos amigos se miraron en silencio. No tienes por qué estarlo, dijo Izuku suavemente. Pero en realidad no sé cómo no ser esa perra, murmuró Katsuki. ¿De verdad quería una sugerencia? Simplemente júntate con gente que no sea así y se te contagiará, o eso he oído. Katsuki suspiró de nuevo, pero una leve sonrisa adornó su rostro por un momento. ¿Es eso una invitación, Izuku? ¿Puedo empezar a seguirte a todas partes ahora como solías hacerlo tú conmigo? Seguro. ¿Lo dices en serio, no? No me guardas rencor por ello. Eres demasiado puro para este mundo jodido, Izuku. Ni siquiera lo recuerdo. Eso no significa que no haya sucedido. Gruñó Katsuki. La forma en que me he sentido esta semana, ni siquiera sabía que era posible sentirme tan horrible. Se pasó las uñas por el pelo. Las sacó ensangrentadas. Lo siento, Kacchan. No me pidas disculpas, tú, ¿qué te pasa? ¿Te estás disculpando conmigo porque fui un idiota? Yo no, ¿por qué eres así? No lo sé. Kacchan se levantó, caminó hacia Izuku y lo sacó de la cama para abrazarlo. El pelinegro se dejó manipular como un muñeco de trapo. Estaba demasiado sorprendido como para responder de otra manera. No podía recordar la última vez que Kacchan lo había tocado voluntariamente de una manera que no tenía la intención de causarle dolor. Sin decir otra palabra, el viejo amigo de Izuku se dio la vuelta y salió de la habitación. Más tarde esa noche, mientras yacía despierto mirando el techo de palomitas de maíz de su solitario reino de exilio, Izuku se preguntaría si el abrazo había sucedido o no. Cada día de su semana de observación parecía durar una eternidad, pero cuando la terrible experiencia finalmente terminó, Izuku sintió casi como si nunca hubiera ocurrido, como si el tiempo hubiera volado. Izuku regresó a la escuela e hizo todo lo posible por fingir que no había sucedido nada extraño. Ese intento duró menos de 5 minutos. El señor Kondo le preguntó directamente a Izuku qué le había sucedido. Fue un poco sorprendente que la historia no hubiera aparecido en las noticias locales. Bueno, tal vez no fuera sorprendente dado lo olvidable que parecía ser Izuku. Probablemente fue lo mejor que el profesor le exigiera una respuesta públicamente, porque así se ahorraba que cada uno de los miembros de la clase le hiciera preguntas por separado. Dio una versión rápida y editada. No recuerdo nada de lo que pasó esa semana. Suponen que fui secuestrado por un villano con un don de control mental, pero nadie sabe nada más que eso. El estatus no deseado de Izuku como sujeto de chismes e intrigas duró aproximadamente una semana y luego hubo una pelea al otro lado de la calle entre Miruko y un villano que se parecía a Arnold Schwarzenegger. Terminator era un clásico de culto verdaderamente antiguo del que Izuku solo había visto algunos clips. La historia del estudiante de Aldera que desapareció y reapareció fue olvidada. En la escuela, Izuku nunca mencionó ninguna de las misteriosas nuevas habilidades que había obtenido, excepto a su profesor de inglés. El estudiante no quería que lo acusaran de hacer trampa cuando aprendiera a hablar el idioma con fluidez de la noche a la mañana. Una sola conversación con el hombre fue suficiente para asegurarle al caballero mayor, cualquiera que se vistiera así tan religiosamente todos los días contaba como un caballero, que Izuku no mentía sobre esto. Es extraño, fue lo único que dijo el señor Sano. ¿Quieres que te saquen de la clase? No tiene sentido que sigas aquí. Realmente no quiero que la gente lo sepa, explicó Izuku, inquieto. El hombre asintió con la cabeza, como si lo supiera. Puedo entenderlo perfectamente. Mantén la cabeza baja. No te llamaré la atención en clase. Puedes fingir que nada ha cambiado. Iba a la escuela unas horas al día, claro. Eso funcionaba. Pero no podía fingir todo el tiempo, porque todo era diferente. Izuku incluso caminaba de forma diferente. Su postura había cambiado. Era sutil, pero marcaba una gran diferencia. Sus pasos eran suaves y seguros. Cada movimiento parecía planeado para desperdiciar el menor impulso posible. Era difícil olvidar lo que le había sucedido con esos constantes recordatorios. Después de su enfrentamiento en el hotel, Kacchan evitaba a Izuku no como la peste. Kacchan lo evitaba de la misma manera que una jovencita avergonzada evitaría la mirada del chico del que estaba enamorada. No es que Katsuki estuviera enamorado de Izuku. Eso sería demasiado raro, se conocían desde hacía demasiado tiempo para eso. Izuku completó el formulario 21T para prepararse para el examen de ingreso a la UA. Intentó seguir el consejo de Aizawa sobre el acondicionamiento físico.
No era como si no hubiera corrido hacia y desde la escuela muchas veces en su vida contrarreloj, pero ahora lo hacía todos los días compitiendo solo contra él. Kacchan lo miró fijamente, con un tic en un ojo. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, exigió el portador de la explosión. ¿Se suponía que Izuku debía responder a esa pregunta? ¿Saltando por encima de los tejados? Los tejados en cuestión pertenecían a edificios de segundo piso y no estaban separados por más de 3 metros. ¿Qué?, preguntó el rubio, como si su cabeza fuera a estallar. ¿Tú eres? Sí, ¿pero por qué? Quería ver si podía. Quiero decir, volví de mi semana de ausencia un poco más fuerte y más rápido que antes, pero no fue nada drástico y no estaba seguro de si solo saber cómo saltar vallas y entre tejados era suficiente o si necesitaba ser más fuerte de lo que soy. Katsuki se dejó caer al suelo y se frotó los ojos. Entonces, sí, aparentemente es suficiente. No es como si alguna vez hubieras estado en una mala situación. Entonces, una vez que encontraste la respuesta a tu pequeña pregunta, ¿por qué demonios seguiste haciéndolo? Bueno, es divertido. Parece una excusa bastante pobre cuando se plantea así. Katsuki lo evaluó críticamente, con los ojos recorriendo desde sus tobillos hasta las puntas de sus incipientes rizos, apenas estaban empezando a volver a crecer. Si la policía no estuviera 100% segura de que realmente eres Izuku, no sabría qué pensar, dijo su viejo amigo. No, no digas eso. No, por favor, no digas cosas así. Al menos déjame ser yo mismo, sea lo que sea que haya sido. Pareció que a Katsuki le tomó varios segundos entender de qué estaba hablando Izuku. Oh, dijo finalmente, luego sus ojos se abrieron de repente. ¿Y realmente regresaste sabiendo cómo hacer toda esta locura, niña? Sí. Eso suena loco, ¿lo sabías? Sí. Así que ya sabes cómo saltar tejados y vallas. Sí. En algún momento, Izuku tendría que pensar en algo más que decir. No podía responder simplemente sí durante el resto de su vida. Kacchan negó con la cabeza. ¿Qué diablos hiciste esa semana? No creo que lo sepa nunca, dijo Izuku suavemente. ¿Qué más puedes hacer? Luchar. Kacchan ladeó la cabeza. ¿Quieres mostrármelo? Deberíamos caminar por un lugar más suave, con pasto, quiero decir, respondió Izuku. No tenía sentido continuar esta conversación en un callejón polvoriento. Los dos se acercaron a una parte tranquila del parque triangular. Los chillidos de los niños pequeños en el patio de juegos apenas se oían a esa distancia. Nadie podía molestarlos en ese pequeño bosque de coníferas. Kacchan se abalanzó sobre Izuku, comenzando con un gancho de derecha, lo habitual. Izuku se hizo a un lado y arrojó a Katsuki por encima de su hombro. Su viejo amigo lo miró con los ojos muy abiertos. Pensé que estabas loco, admitió Kacchan antes de ponerse de pie de un salto e intentar atacar de nuevo. Lucharon, forcejearon y se lanzaron el uno al otro durante casi una hora. Ninguno de los dos sabía realmente lo que intentaban hacer, Izuku solo seguía su instinto y Katsuki podría estar haciendo lo mismo, pero en un grado menos radical, y no había reglas explícitas. Katsuki se guardó su don para sí mismo. Izuku luchó conscientemente contra los persistentes impulsos de pelear sucio, de arrojar tierra a los ojos de un enemigo o tomar un arma improvisada. Sin embargo, era difícil porque casi no tenía control consciente sobre cómo hacía algo. Podía decidir atacar o retirarse en una situación determinada, pero no sabía lo suficiente sobre los recuerdos que seguía su cuerpo para predecir exactamente lo que estaba a punto de hacer. Era desconcertante, como ser una marioneta arrastrada a través de estos movimientos, aterrador porque le recordaba todo ese tiempo perdido en el que no había sido él mismo. Tanto Katsuki como Izuku estaban completamente agotados cuando el sol comenzó a ponerse. Deberíamos hacer esto otra vez, jadeó Katsuki. De repente, das mucho miedo. Izuku esperó a que su respiración se calmara antes de responder. Necesito acostumbrarme a la forma en que me muevo ahora. Hacer cosas por reflejo no va a funcionar, tengo que entender qué son esos reflejos, así que sí. Apreciaría entrenar contigo de nuevo. La rubia gruñó. Tendremos que convencer a otras personas. El solo hecho de entrenar con una persona genera malos hábitos. Veré si puedo encontrar a alguien que valga la pena. Gracias, dijo Izuku mientras los dos estudiantes se ponían de pie. Ambos estaban cubiertos de tierra y con numerosos moretones. Al parecer, dos mujeres mayores que caminaban por el parque habían estado observando la pelea durante algún tiempo. Les lanzaron miradas críticas a los estudiantes. Los estudiantes se marcharon rápidamente.
Practicar en público ciertamente no era ilegal siempre que no hubiera donaciones involucradas, pero podría ser deshonroso. No fue hasta después de llegar a casa que Izuku se dio cuenta de que veré si puedo encontrar a alguien que valga la pena era, con mucho, lo más lindo que Kacchan le había dicho jamás. Otro de esos sueños. Extraño. Era un día fresco de otoño, el sol estaba bajo en el suroeste. Estaba de pie en el puente de piedra en arco, apoyado pesadamente en la barandilla, tarareando en voz baja. El rugido del agua que fluía sobre la presa 100 metros río arriba era casi suficiente para ahogar su alegre melodía incluso para sus propios oídos. La espuma que levantaban las cataratas artificiales creaba un arco iris semipermanente. Un águila calva rozaba el aire, moviéndose demasiado rápido para que se la pudiera llamar a la deriva, pero demasiado lento para que se la pudiera llamar en picado. Los pájaros tenían un nido por allí en alguna parte. Los polluelos de la primavera ya estarían en sus plumas de entrenamiento. Detrás de Izuku, varias personas que caminaban o iban en bicicleta gritaban con entusiasmo acerca del pájaro. Los lugareños les seguían la corriente, pero estaban bastante acostumbrados a ver a las aves rapaces volando sobre el río. «Hermosa criatura», dijo alguien con un marcado acento japonés. Izuku se giró hacia su izquierda y notó a un joven con cabello largo y teñido de rubí atado en una cola de caballo y una camisa con un llamativo logotipo de la escuela. Los ojos feroces y los rasgos afilados añadían un toque de peligro a su comportamiento informal. Normalmente, Izuku no se habría molestado en presentarse a un extraño en una situación como esta, pero en este caso no pudo evitarlo, porque el extraño estaba tarareando la misma canción que Izuku. ¿Estudiante de primer año o de intercambio?, preguntó. Estudiante de primer año, respondió el estudiante. Probablemente has recorrido un largo camino, asintió Izuku. Hay una ventaja en eso. Si corrías lo suficiente, nadie recordaría quién eras ni qué podrías o no tener. Podrías empezar de nuevo. Y una desventaja. A veces extraño mi hogar. El estudiante de primer año asintió. Ya veo. Aquí es lo mismo. Por cierto, soy Gris. Supongo que era un nombre inglés que había adoptado para evitar que su verdadero nombre fuera destrozado una y otra vez. ¿Cuál es el tuyo? Lo conozco, murmuró Izuku al despertarse. Lo conozco, lo conozco. Lo he visto antes, Gris. Fin del capítulo.